Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Hoy vamos a hablar de nuestros pueblos indígenas, el reconocimiento que tenemos que hacer como país y, por lo tanto, las políticas públicas que deben desarrollarse para que este reconocimiento sea real, se lleve a la práctica y que pues, podamos hacer justicia, un acto de justicia que ha sido negada a nuestros pueblos indígenas durante, bueno, casi toda la historia. ¿Por qué digo casi? Porque las cosas han comenzado a cambiar y para bien. Y de eso vamos a hablar esta noche con Xiomara Rodríguez, es directora nacional de Educación Básica del Ministerio de Educación. Bienvenida, Xiomara. Hola, muy buenas noches. Y también está con nosotros Tania Molina, ella es asesora de Gestión Cultural del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial de nuestro país. Tania, bienvenida. Gracias, buenas noches a todos los que nos ven también. Y estamos esperando que viene en camino, pero el tráfico, ustedes saben, un poco complicado a esta hora. Estamos esperando a César Pineda, él es director nacional de Espacios de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de nuestro país. Bueno, para iniciar, a 524 años de aquel 12 de octubre de 1492, pueblos y gobiernos latinoamericanos recuerdan la lucha de nuestros pueblos indígenas, la resistencia contra los colonizadores españoles. Y es una fecha para reflexionar, una fecha para pues, hablar de los avances y desafíos que tenemos como país para preservar, mejor dicho, nuestra riqueza cultural y poder dignificar de la mejor manera posible a nuestros pueblos indígenas. En ese marco de efeméride, vamos a conversar sobre nuestros pueblos indígenas. En 2015, El Salvador ratificó el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos indígenas. Este reconocimiento fue incluido en el artículo 63 de la Constitución de la República, realizado en el 2014 a iniciativa del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, que abrió las puertas a la elaboración de un marco jurídico que reivindica los derechos históricamente negados a nuestros pueblos indígenas. Vamos a ver, me gustaría una opinión de ambas sobre este hecho de ratificar ese reconocimiento constitucional a nuestros pueblos indígenas. Comenzamos contigo, Tania. Sí, bien. Este reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas creo que marca no solo una digna y justa revaloración de la existencia, ¿no?, de los pueblos indígenas en el país, sino que también es un parteaguas, es el anuncio de un parteaguas entre los tiempos en los que el gobierno y el Estado se construía a expensas de la negación del otro y un Estado que se transforma a sí mismo para comenzar a reconocer que la existencia del otro, la existencia de la diversidad, de la pluralidad, la inclusión de esa riqueza, digamos, que es la diversidad, puede convertirse en una estrategia que nos ayude a salir adelante de los grandes problemas nacionales. El reconocimiento de los pueblos indígenas en términos constitucionales abre la puerta para la construcción de una nueva política pública en sentido general, porque reconocer minorías étnicas, como les llaman algunos, pero más allá de eso, reconocer la raíz identitaria de toda la población, significa también reconocer para toda la política pública que hay condiciones culturales específicas en todo el territorio, en aquellos que son indígenas puramente o propiamente indígenas, en aquellos que son mestizos, en aquellos que son afrodescendientes o afroindios, y que no se puede negar la condición cultural del ser humano en un país y en sus territorios a la hora de construir una política pública que tome en consideración todos los elementos de lo que somos como salvadoreñas y salvadoreños. Sí, la verdad es que pues en nuestras venas corre sangre mezclada, ¿no? Yo, por ejemplo, mi papá es un moreno, negro, mi abuela era originaria de Chiltipán, aquí en La Libertad, y mi mamá es chalita, así como vos. Mi mamá es chalita, mi abuelita era originaria de Metapán. Imagínate es una mezcla. Este muñeco salió con esa mezcla, ¿no? Entonces, entre todos nosotros, pues hay sangre mezclada.
tanto de nuestros pueblos originarios, que hay que sentirnos sumamente orgullosos de eso, y de los que llegaron en 1492. ¿Tu opinión sobre ese reconocimiento, esa ratificación, Xiomara? Bien, en términos también, nosotros desde el Ministerio de Educación lo vemos también como un reconocimiento a los derechos, ¿verdad? Por los que también se ha resistido, ¿no? En la medida que se ha estado negando a esta población y que se ha marginado, se le ha negado sus derechos, ¿verdad? Como pueblo, como su identidad, etcétera. Entonces, en el Ministerio de Educación, dentro de otras cosas que como instancia de educación que hacemos, pues lo vemos también, como dice Tania, para trabajar con ellos la educación desde su visión, desde su cosmovisión, desde su cultura, entendiendo que somos un país plural, intercultural. Vamos a ver, ya llegó César. Yo creo que esto es inusual y me van a regañar quizás, pero César, pasa adelante, venite. Sí, venite. Venite aquí en medio, no, venite aquí en medio, de pie. No se descompongan ustedes. César puede estar unos minutos de pie porque quiero su opinión sobre esa ratificación. Ya después nos vamos a componer ahí las sillas. Como no, ya tiene micrófono. Ya estamos. César, contanos cuál es tu opinión sobre esa ratificación que hizo el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, que es un paso, obviamente, como ya lo decía Xiomara y Tania, trascendental para ese reconocimiento real de nuestro pueblo. Bueno, yo he insistido, primero buenas noches, ¿verdad? El tráfico ha estado tremendo, insoportable, ¿verdad? Cada vez somos más en esta hermosa capital, ¿verdad? Que tanto amamos en nuestro bello país. Pero yo siempre insisto, ¿verdad?, de que esto es histórico, que se han esperado más de 500 años para que en la Constitución de la República de nuestro país se reconozca que somos un país multicultural, ¿verdad?, que estamos conformados por las raíces de nuestras abuelas y de nuestros abuelos, de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos originarios. Eso es fruto también de la lucha, ¿verdad?, de todas estas comunidades indígenas de nuestro país que están organizadas en diferentes sectores, en la Mesa Multisectorial de los Pueblos Indígenas, en el Consejo Nacional, ¿verdad?, de Pueblos Indígenas, en CECENIS, también los pueblos que no están organizados, y por supuesto es la visión, ¿verdad?, también de este gobierno que ha estado impulsando los derechos de nuestras abuelas, abuelos, de nuestros pueblos originarios. Y desde ahí, pues, creo que es un cambio cultural. Eso es importante, ¿verdad? Aquí estamos tres representantes de tres instituciones que es muy importante para ese cambio cultural. Tremendo desafío que la educación, ¿verdad? La educación, el territorio y la cultura. Entonces yo creo que esto es una pequeña puerta que se ha abierto, obviamente falta mucho más para recorrer, pero sí se ha avanzado, o sea, son 500 años que ahora ya son visibilizados, nuestros pueblos originarios siempre han estado ahí, nuestras abuelas y nuestros abuelos siempre han estado en las comunidades y pues ahora ya por derecho constitucional el gobierno o los gobiernos están obligados a hacer políticas y acciones y estrategias que vayan pues en la promoción y en la defensa de nuestros pueblos indígenas. Listo, César, Tania, Xiomara, ahora sí, vamos a una pequeña pausa y regresamos con más. Estamos hablando del reconocimiento a nuestros pueblos indígenas, ahora que estamos en octubre, recordando esa fecha para reflexionar sobre nuestros pueblos. Ya venimos con más. Este es el momento en el que todos somos hijos de un mismo pueblo, el momento en el que todos tenemos un mismo futuro, es el momento en el que se cura un mismo pasado. Este es el momento de ver hacia adelante, de prestarnos unos a otros la misma tierra, de confiar en que de un gran dolor, con fe, solo puede salir un bien extraordinario. Este es el momento de dar gracias por un hombre
Hijo de todos, Padre de todos, Santo de todos. Porque hoy se alza, al fin, la voz de los sin voz. Y esa voz hoy es la voz de todo El Salvador. Un santo para todos los salvadoreños. Felicidades, El Salvador. Alba Petróleos. ¿Por qué deberías estudiar en la Academia Europea número 1 en idiomas? Matrícula abierta todos los días del año. Clases de refuerzo gratis. Más de 20 horarios disponibles. Clases de demostración gratis. Facilidades de pago. Cuotas preferenciales para nuestros aliados. Grupos reducidos. Atención personalizada. ¿Aún no estás convencido? Garantía de aprendizaje por escrito. Certificación internacional. Colaboración con National Geographic Learning para programas de inglés. Inscríbete hoy. Academia Europea, número 1 en idiomas. Por nuestro futuro. Por nuestro presente. Por lo que hemos logrado. Y por lo que no queremos perder. Por nuestra historia. Atrévete. 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 Atrevámonos. Con la fuerza de la gente. Hugo Presidente. El Ministerio de Salud te invita a ponerte al día con las vacunas de tus hijos e hijas para prevenir enfermedades como el rotavirus, neumococo, tuberculosis, sarampión, rubiola, tétanos y otras. Los establecimientos del Ministerio de Salud y el Seguro Social vacunarán a niños y niñas menores de 5 años. Y no olvides presentar la cartilla de vacunación. Ponte al día con tus vacunas para que nuestra niñez crezca sana. Bueno, estamos aquí conversando, la verdad es que nos estamos divirtiendo porque este tema yo creo que a todos nos apasiona, a los que estamos aquí y por lo tanto asumimos ese compromiso. Pero yo conozco a alguien, he tenido la oportunidad de conocerlo hace poquito, pues, con todo este andar en este trabajo cultural. Afortunadamente me encanta la cultura y ando metido en eso. Y he tenido la oportunidad de conocer a Federico Paredes. Vos lo conoces bastante, ¿verdad? Algo así. Federico Paredes es un antropólogo, bueno, arqueólogo, doctor en arqueología, y acaba de ser pues galardonado, aunque no se le han entregado todavía, pero ya se anunció que es el acreedor del Premio Nacional de Cultura 2018 por su proyecto arqueológico Tradición Cabezas de Jaguar. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, porque hay toda una lucha que tenemos que desarrollar, ya decía César, esto apenas es el comienzo, aquí hay mucho trabajo por hacer. Pero es interesante cómo se reconoce esa lucha. Yo creo que eso puede servir de incentivo para que más gente se involucre en esta defensa que tenemos que hacer por los derechos de nuestros pueblos indígenas. Tenemos un par de opiniones. Tenemos a la ministra de Cultura, a la maestra Silvia Elena Regalado, y también pues una opinión sobre este trabajo de Federico Paredes, que estuvo hoy día, como dicen los chilenos, hoy día aquí en La Jugada, en un programa que está ganando cada vez más espacio aquí en Gen TV. Vamos a escuchar esas opiniones y luego las comentamos, ¿les parece? Perfecto. Así es. Veamos lo que dijo la ministra y el Premio Nacional Cultura 2018. Porque eso nos está llevando la vista y volviendo la vista, la atención y la energía a lo que este hombre salvadoreño, orgullo salvadoreño, viene realizando, porque él es un académico que ha producido teoría alrededor de sus investigaciones, pero también es una persona que ha acompañado a las comunidades en la defensa de su patrimonio. Yo creo que sí es bueno destacarlo porque la herencia prehispánica en este país, que tiene 23 siglos de antigüedad, ha estado resumida, por ejemplo, en las páginas de la colección Cipotas y Cipotes de los libros de texto de estudios sociales, apenas en una página, ¿no? Y creo que tenemos que hacer justicia con todo ese proceso histórico de acumulación y a partir de ahí empezar a reflexionar lo que implica que para nuestra sociedad estos monumentos hayan estado lejos de los ojos de la gente y que por fin un gobierno haya decidido
que pueden llegar a ser monumentos públicos para que todo el mundo los conozca y todo el mundo se pregunte qué son, por qué están ahí, qué tan antiguos son, de dónde venimos. Bueno, ahí estuvo Federico en la jugada, este programa que estamos transmitiendo de 1:30 a 2 de la tarde aquí en Gente de Opiniones. ¿Qué les parece este reconocimiento que se hace a alguien que trabaja pues, en la defensa de nuestros pueblos? Comenzamos contigo, Xiomara. Sí, yo he tenido la oportunidad de trabajar con Federico en el Ministerio de Educación. El CENICH es una institución del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, y realmente el aporte de Federico es valioso desde el campo científico. De hecho, él está dirigiendo el proceso de revisión del currículum y lo hace desde las ciencias sociales, pero también consultando, porque Federico también es un hombre, como decía la ministra, es un hombre de campo. Se reúne con las comunidades, consulta, de tal forma que va construyendo conocimiento también desde los pueblos, y eso es importante porque hay un diálogo entre la ciencia y el pueblo, y entonces eso es importante, así es que yo creo que es un reconocimiento más que merecido. César. Yo creo que la comisión, ¿verdad?, que otorga el Premio Nacional de Cultura, que ha estado conformado por profesionales, también expertos en la materia, en este año creo que no se equivocaron en este reconocimiento. Yo me quedé muy sorprendido al ver el trabajo del doctor Federico Paredes, ¿verdad?, en Tacuba, a inicios de este año, donde se dio la caminata, la primera caminata de los pueblos originarios, y cómo todo su trabajo estaba expuesto en la calle, o sea, allí en la plaza, ¿verdad? Una investigación con un rigor científico, una investigación que cualquiera podría decir esto solamente es para los académicos como tal, pero lo podía ver la señora que iba transitando a traer agua o la que iba para el molino y todos los pueblos, ¿verdad?, que estaban ahí de los cantones y caseríos de Tacuba, identificándose y también viendo su trabajo, porque él ha trabajado muy de cerca con estos caseríos y cantones. Entonces yo le decía a él un poco como bromeando, ¿verdad?, y yo creo que no es broma, sino que ya se está haciendo, y eso es súper importante, que se está acercando a la academia, a las comunidades. O sea, no hay esa ruptura entre los académicos aquí y la comunidad por allá. Yo creo que eso es súper importante y muy valioso en este reconocimiento. También cómo su obra se ve plasmada en estas grandes obras de infraestructura que está haciendo el gobierno, ¿verdad? O sea, el Paso del Jaguar y todo esto. O sea, también ahí en el túnel de Maferrer. De Maferrer, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante y es fruto, pues, de toda esta investigación que él ha hecho y que ha democratizado, la ha popularizado, y la población, pues, tiene acceso a ese bien cultural. Entonces, súper importante y más que merecido ese reconocimiento al primer Premio Nacional de Cultura más joven, creo que en la historia de nuestro país. Además, ¿verdad? Además. Y fíjate, y eso que decía César, ayer pudimos ver esa investigación en un formato de calle, es decir, es llevar el museo a la gente, ahí donde pasa la gente, no tiene que detenerse, salirse de su rutina para ir a ver la exposición, sino que está ahí puesto en una obra que, bueno, yo creo que todos los salvadoreños nos sentimos orgullosos de tener una obra de infraestructura que es la puerta de entrada a la ciudad, que hace justamente ese reconocimiento. Ahí fue donde dio las declaraciones Silvia Elena. ¿Tu opinión, Tania? Creo, ahí están las imágenes, mira. Sí, fue una jornada muy linda. El agua nos esperó para poder Tlaloc inaugurar. nos hizo el favor. Tlaloc es generoso. Bueno, yo quisiera resaltar un par de cosas respecto a este Premio Nacional de Cultura. Lo primero es que Federico estaba trabajando en la UNAM como profesor investigador, había sido contratado en uno de los espacios, digamos, más codiciados o más anhelados por cualquier académico, ¿verdad?, de las ciencias antropológicas, trabajando además en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que por primera vez abrió su carrera de antropología, o sea que él fue también a trabajar en la fundación, digamos, de la primera carrera de antropología vinculada a las ciencias políticas en México.
Y estando allá, el ministro de Gobernación, Aristides Valencia, precisamente fue a la inauguración de esta muestra que hoy tenemos en la calle, Cabezas de Jaguar, porque estando allá, Fede comenzó a trabajar directamente en la construcción de este vínculo entre la investigación científica y la revaloración de la identidad nacional, pero desde una perspectiva de planificación para la mejora de las condiciones de vida de la gente, no una cosa que tiene que ver solamente con el hecho de cómo nos sentimos, evidentemente que nos sentimos bien, nos sentimos honrados de lo que somos, pero es en el hecho de trabajar porque tengamos plena conciencia de que no solo estamos aquí desde hace milenios y por lo tanto tenemos el deber y el derecho de decidir sobre lo que pasa en nuestro territorio, sino que también tenemos una riqueza específica en cada uno de los lugares en los que vivimos, ya sea la ciudad, el campo, una montaña, Tacuzcalco o Cacaopera, ¿verdad? Hay una riqueza que nos pertenece a todos y que es necesario fundamentar científicamente la planificación del Estado para que esa riqueza que es de todos nos permita mejorar condiciones de vida como por ejemplo, el tema de la desnutrición crónica. Y digo esto vinculado al Premio Nacional de Cultura porque dentro del trabajo que impulsamos en conjunto, este connubio más otras instituciones, se conformó el Consejo Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional para atender en Tacuba, que es un territorio indígena, uno de los problemas más grandes de desnutrición crónica que enfrenta ese municipio desde hace mucho tiempo. Hay que decir que desde los gobiernos de izquierda la desnutrición crónica ha bajado como 10 puntos porcentuales, que eso es muchísimo, pero aún así el índice de desnutrición crónica... Digo, lo que pasa es que revertir esa tendencia no revertir es nada la tendencia es algo muy complejo y la conformación del Consejo Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional en su logo de inauguración en Ahuachapán tiene una cabeza de jaguar. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos enterados, conscientes, y por eso nos estamos articulando alrededor del hecho de que los grandes problemas nacionales tienen grandes respuestas siempre y cuando se construyen a partir de la identidad de nuestros territorios. Y el Premio Nacional de Cultura fue otorgado a una persona que tenía sus circunstancias personales garantizadas, resueltas, su prestigio académico planchado, y que dejó todo eso por regresar a su país con la claridad, sin tener trabajo ni nada, ¿verdad? Sin tener ninguna seguridad, ni ninguna oferta, ni nada. Simplemente dijo, este es el proyecto colectivo y a este proyecto yo me voy a ir a sumar. Creo que eso es, digamos, lo que está en las bambalinas de este Premio Nacional de Cultura, que para mí toda persona, o sea, es ejemplar que una persona postdoctor en arqueología, con la trayectoria, con la seguridad económica, académica, no sé cuánto, decida dejarlo todo para venir a servir a su país. Por supuesto, su país, sin saber de todo eso, hoy le devuelve, ¿verdad? Le devuelve el riesgo, y es junto a la santificación de Monseñor Romero, que también es otro ejemplo en el sentido de decir, el que da la vida por su pueblo merece ser reconocido, estimado, sin que se le suba nada a la cabeza, simplemente como un salvadoreño, una salvadoreña más, porque también parte de nuestra identidad nacional es el servir a los demás, y eso también es milenario, ¿verdad? Sí, eso es loable y hay que reconocerlo, y qué bueno que el país haga eso. Ahora, siempre en esa misma línea, a partir de este reconocimiento institucional, ¿cuál, digamos, si pudiéramos hacer una pequeña fotografía, qué avances han habido en cuanto a políticas públicas para nuestros pueblos originarios, para nuestros pueblos indígenas? Desde el área de trabajo de cada uno de ustedes, si quieren comenzamos contigo, Xiomara. Sí. Mira, a veces las personas, cuando se firma
un documento, cuando se publica una ley, se logra que se publique una ley, cuando una política también se hace realidad, dicen, bueno, esto es más papel. Sin embargo, este gobierno ha demostrado que no se queda en papeles, porque desde el reconocimiento constitucional en el año 2014, ya ese año el gobierno en su plan quinquenal pone, ¿verdad?, líneas que mandan directamente a trabajar con los pueblos indígenas para el desarrollo social y el desarrollo económico. Es decir, no se hace por folclore, no se hace por turismo, no se hace por una cosa vistosa, sino que estamos queriendo caminar hacia el buen vivir salvadoreño. Y desde educación se han dado pasos importantes, sobre todo en este momento que estamos desarrollando el Plan Nacional de Formación de Docentes. Acabamos de terminar la formación de un contingente de 90 docentes que han terminado su curso de formación en idioma náhuatl y en interculturalidad. Paralelamente, como ya dije, con el doctor Paredes estamos haciendo un trabajo de revisión del currículum para que el tema de identidad, de interculturalidad, entre otros, ¿verdad?, relacionados con la cultura, sea actualizado, sea dinamizado, también con esta visión, ¿verdad?, de reconocernos como un pueblo rico, diverso. Y entonces también se está caminando en ese sentido curricular, en la formación de docentes, y se está trabajando en coordinación con cultura, con gobernación, bueno, con otros ministerios, pero más cercanos nosotros, para ir ya a los territorios. Como nosotros en este momento hemos trabajado con los territorios nahuas, ¿verdad?, o con el pueblo nahua, es ahí donde estamos haciendo por el momento el trabajo de querer ya trabajar con los pueblos. Eventualmente, y como mencionó César, también estamos proyectando ir a trabajar con los pueblos cacahuira, con los pueblos lencas. También, hay otro proyecto que desarrollamos en coordinación con la Universidad Don Bosco y es el rescate del idioma náhuatl, pero por inmersión lingüística. Esto es importante porque cuando nosotros aprendemos náhuatl, pero no lo usamos, entonces muy poco sirve este rescate de la lengua. Si lo aprendes por inmersión, entonces es más fácil que los estudiantes lo usen para fines prácticos. Y una cosa curiosa que tengo que decir, a veces con los padres y madres de familia dicen, pero ¿por qué? Y a veces de los mismos pueblos, ¿no? Pero ¿por qué náhuatl y no inglés? ¿Verdad? Va a servir más. Sí, el asunto es que la neurociencia, por ejemplo, ha comprobado que si tú trabajas en un programa como este de inmersión lingüística, el cerebro se va configurando de otra forma, de tal manera que queda como en el hardware instalado la posibilidad de meter otros idiomas. O sea que estos niños que ahorita están aprendiendo náhuatl van a aprender de su identidad, de su lengua, pero también van a estar preparados para que a partir, no sé, 4º grado, 7º grado, aprender inglés, francés, el que quieran con más facilidad. De momento el inglés comienza en 7º grado, ¿verdad? En 7º grado, sí. Pero bueno, por el momento es lo que podría decir que hemos avanzado. Perfecto. César. Bueno, recordemos que desde hace poco también tenemos una ley, la Ley de Cultura de El Salvador. Dentro de la Ley de Cultura hay capítulos y artículos específicos que hablan de los derechos de nuestros pueblos indígenas, y ahí le da una responsabilidad a la ahora Ministerio de Cultura de generar estrategias políticas y rectoriar el tema de los pueblos indígenas como tal, en articulación con los demás ministerios e instituciones del Estado, organismos internacionales y por supuesto con todas las representaciones de nuestros pueblos originarios. Hay una dirección de pueblos indígenas dentro del ministerio que ha estado trabajando, ¿verdad?
por construir lo que es la Política Nacional de Pueblos Indígenas junto a la Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas, que aglutina pues líderes y lideresas de diferentes organizaciones. Pero como ministerio también apoyamos, ¿verdad?, todas estas iniciativas que se tienen. También hay un plan de acción nacional para los pueblos indígenas que lo ha estado trabajando más el equipo de conducción indígena junto a una organización que se llama CECENIS, y estas son políticas, ¿verdad?, y estrategias que esperamos que muy pronto, ¿verdad?, el señor presidente de la República pueda hacerlas públicas, socializarlas para que toda la población se entere, ¿verdad?, de estas estrategias que servirán de una gran sombría, un gran parteaguas que dará acciones, seguridad jurídica, líneas estratégicas, no solamente al ministerio, sino que a todo el gobierno, ¿verdad?, para poder bajar esas acciones hasta los territorios, o sea, que eso se vuelva ya realidad, ¿verdad?, para todas las comunidades que han estado peleando por años, ¿verdad?, para que estas políticas y estrategias pues sean realmente visibles. Pero también yo estaba estos últimos 3 años al frente de las Casas de la Cultura, ahora también están dentro de esta gran dirección que se llama Dirección General de Redes Territoriales, que está bajo mi administración, y las Casas de la Cultura han estado trabajando fuertemente el enfoque, ¿verdad?, para poder visibilizar, acompañar, facilitar todo el tema y las acciones de nuestros pueblos indígenas, desfolclorizar, descolonizar, ¿verdad?, dejar de ver toda la cosmovisión y la espiritualidad de nuestras abuelas y nuestros abuelos como un folclore, ¿verdad? Exactamente, o nada más una cofradía donde se regalan tamales y pan. Y antes en los eventos oficiales traen un bailecito de eso, de indita. No, sino sobre todo pues trabajar por esa dignificación, ¿verdad? Por supuesto que cuesta. Hoy en la mañana había un foro, ¿verdad?, donde la licenciada fue una de las ponentes, precisamente que hablaba de la descolonización de la educación. El viernes hubo en el Centro Cultural Legislativo otro foro donde se tocaron estos temas, ¿verdad? Y para terminar, me quedó muy grabado una frase que dijo, creo que una de las educadoras que están trabajando en estos módulos de náhuatl que está facilitando el MINET, y que hablaba que primero teníamos que desblanquear nuestra mente. Tenemos que aprender a desblanquear nuestra mente, y eso significa dejar de pensar con mente capitalista, con mente blanca, ¿verdad?, con mente burguesa, sino que empezar a plantearnos, ¿verdad?, nuestras raíces, de dónde somos, de dónde venimos, y pues ahí están nuestras abuelas y nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestras raíces como pueblo, ¿verdad? Entonces, desde ahí, desde que descolonicemos el pensamiento, esa ya es una política que está implementando este gobierno, y por supuesto, pues, ya muchos ministerios, no solamente gobernación ni educación, sino que se acaba de lanzar la política de salud, ¿verdad?, de los pueblos indígenas. El Ministerio de Agricultura está trabajando también, Cancillería. Yo creo que muchos ministerios están permeados por este tema, que el señor presidente de la República es una de las cosas que tiene en agenda. Bueno, imagínate, hasta el Ministerio de Obras Públicas, que uno puede decir, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Obras Públicas con cultura? Pues tiene que ver, y mucho. Y me encantaba una frase que decía Federico ayer a los chicos de una escuela, de la Escuela Unida Centroamericana. Les decía que lo interesante es que todo esto nos lleve a ser conscientes de la riqueza que tenemos, ¿no? Y por lo tanto de dónde venimos. Y el territorio es fundamental en eso. Así es. Cuando discutimos y analizamos qué significaba el desarrollo territorial ahí en el Ministerio de Gobernación, ¿verdad?, que adquirió ese apellido por desarrollo territorial. Claro, por mandato del presidente de la República. Nos sentimos muy contentos de venir de las experiencias de la educación popular, de la experiencia de la construcción de organización de base de las comunidades, de las experiencias culturales con las comunidades del Bajo Lempa, porque ahí pudimos analizar muy claramente, mediante
un trabajo participativo, de investigación participativa sobre el patrimonio cultural, primero que entre todos tenemos una memoria que conforma un saber colectivo que parece perdido, pero que no lo está. Ahí está. Está presente y las abuelas tienen un poquito, el animalito tiene otro poquito, porque si vos analizas, por ejemplo, el territorio desde la perspectiva del cambio climático, los bioindicadores que hoy se llaman técnicamente de esa manera, son el montón de hormiguitas que mueven su hormiguero para otro lado, y así los abuelos en esa observación te sabían decir, viene la lluvia o viene la sequía, a través de conocer el movimiento de una hormiga. Y la hormiga está en el territorio, y la hormiga no se mueve de la misma manera en la zona costera, al borde de un manglar, que en una zona montañosa, ¿verdad? Y entonces, esa definición de desarrollo territorial que tiene nuestro gobierno surge precisamente del hecho de comprender, de valorar y de comprometerse con la cultura y la identidad de los territorios como base para la planificación del Estado. La gente Claro, perdón, solo quiero hacer énfasis en eso. Antes se hacía en los escritorios de las altas esferas del poder, la planta alta del poder. Y desde ahí se dictaba sin escuchar, sin ver a la gente. Para poder tomar en cuenta la cultura, la identidad de cada territorio, han habido grandes rutas de transformación. Uno es la transformación interinstitucional. El gobierno nos mandata ser articuladores de la planificación, de la territorialización de la política pública. ¿Y eso qué quiere decir? Que en cada departamento, los gabinetes de gestión departamental, los directores departamentales, la Casa de la Cultura, el delegado de INJUVE, no puede seguir cada quien caminando por su lado y trabajando por su cuenta, sino que hemos tomado ese gran acuerdo de que en el departamento todos vamos a colaborar para la identificación de los grandes problemas y a colaborar también para el análisis de esas dificultades y a colaborar para la solución conjunta de estas necesidades prioritarias. Entonces, el gobierno culturalmente ha comenzado a decir, somos una comunidad de instituciones que tiene que velar por la comunidad del pueblo. Eso es un primer gran logro de la transformación cultural a la que estamos abonando todos como instituciones del Estado. Sí, porque no es un trabajo que se puede hacer, como decimos más salvadoreño, a la loca, ¿verdad? No, eso no se hace a la loca, eso ha sido un proceso planificado, ejecutado, implementado bajo criterios estrictos y específicos de evaluación, bajo una construcción de sistemas de indicadores para la inversión del Estado, tanto política como de recursos financieros, que ahí va caminando, porque en este país, si es que a duras penas cuando llegamos al gobierno, sabíamos cuánta gente había en el país, porque hasta esos datos están trucados, y de eso vos decís, ¿cuánta población indígena hay en el país? Decís, el censo de la DIGESTIC del 2007 es lo que más se acercó con una pregunta capciosa en la cual, después de tener toda la vida la gente sometida a la infamia, a la explotación, a la miseria y a la muerte, en el caso de reconocerse indígena, de repente un día vienen y te preguntan, ¿y usted es indio? ¿Verdad? La gente tenía miedo después de la masacre del 32. No solo miedo, sino que culturalmente en este país la palabra indio es una ofensa. Sí. Nadie quiere reconocerse indio porque los indios han estado sometidos en este país a demasiada injusticia. No tiene ni nombre. Tendríamos que usar muchos sustantivos para poder decir lo que ha significado para un pueblo, pues, todo el expolio de su riqueza y de su dignidad. Entonces el Estado, a la hora de decidir que tiene que atender culturalmente los territorios, se tiene que plantear el hecho de que tiene que transformarse, y entonces ahí nos ven a nosotros ahora representando instituciones que trabajan hermanadas, que ya no son instituciones que cada una va con su banderita queriendo ver cómo saca puntos ella sola, como si el gobierno fuera una competencia por a quién da más, a quién agarra más. O pequeñas islas, ¿verdad? O pequeñas islas, sino que hemos logrado
que la visión indígena de nuestro pueblo comience a permear en la transformación del gobierno en el sentido de decir, aquí somos una comunidad. Luego de eso, en lo específico del trabajo del Ministerio de Gobernación, decidimos impulsar un modelo que se llama Plan de Vida para comenzar a construir una experiencia piloto de cómo esta política nacional que está, como decimos a veces, solo en el papel o como si fuera una cobre nube, vida. Cobre vida en el territorio al nivel más bajo. Desde Vaya. ahí, un montón de cosas han sucedido, ¿verdad? Con esa idea nos vamos a quedar porque tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, ojo que les voy a preguntar cómo esto debe continuar y por lo tanto cómo los programas de gobierno, porque estamos en una contienda electoral, cómo deben incluir esto para que garantizar que esto que ha empezado se continúe en un gobierno, en el gobierno de 2019-2024. Una pausa, venimos con más. En el camino encuentras productos y alimentos preparados como snacks, cafés y bebidas frías variadas. Recuerda que Alba Petróleos es tu mejor opción, siempre con una estación de servicio cerca de ti. En La Piñata preferimos tiendas de conveniencia, El Camino. Se lee para pensar. Se lee para hacer conciencia. Un paso firme en el periodismo social. Solidario. Comprometido. Humanista. Diario Colatino. Más de un siglo de credibilidad. El Ministerio de Salud te invita a ponerte al día con las vacunas de tus hijos e hijas para prevenir enfermedades como el rotavirus, neumococo, tuberculosis, sarampión, rubiola, tétanos y otras. Los establecimientos del Ministerio de Salud y el Seguro Social vacunarán a niños y niñas menores de 5 años. Y no olvides presentar la cartilla de vacunación. Ponte al día con tus vacunas para que nuestra niñez crezca sana. Soy dueña de la 4ª parte, de la 10ª parte de la propiedad donde vivo. Separa tu propiedad de la proindivisión. Infórmate. Se ha creado una ley transitoria para terminar con la proindivisión, Decreto 413, que te permitirá de forma ágil y sencilla delimitar y obtener el dominio total sobre la parte que te corresponde. Llámanos para informarte cómo comenzar tu proceso al 2790-3225. Centro Nacional de Registros, Gobierno de El Salvador. Por nuestro futuro, por nuestro presente, por lo que hemos logrado y por lo que no queremos perder, por nuestra historia. Atrévete. 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 Atrevámonos. Con la fuerza de la gente, Hugo Presidente. ¿Por qué deberías estudiar en la Academia Europea número 1 en idiomas? Matrícula abierta todos los días del año. Clases de refuerzo gratis. Más de 20 horarios disponibles. Clases de demostración gratis. Facilidades de pago. Cuotas preferenciales para nuestros aliados. Grupos reducidos. Atención personalizada. ¿Aún no estás convencido? Garantía de aprendizaje por escrito. Certificación internacional. Colaboración con National Geographic Learning para programas de inglés. Inscríbete hoy. Academia Europea, número 1 en idiomas. Bueno, aquí afuera de cámaras hemos seguido hablando, porque este tema creo que no lo vamos a agotar hoy, que conste. Esto, desde ya queda la puerta abierta, la invitación hecha para que próximamente sigamos hablando de este tema. Vamos a ver rápidamente, porque solo tenemos 5 minutos. Estamos en campaña electoral.
hay que analizar los programas de gobierno. ¿Qué deberían tener en consideración los candidatos para que esto pueda continuar este ritmo que ha arrancado en el 2014 con esa ratificación y con todas estas políticas? En primer Tania. lugar, que la participación del pueblo se ha convertido en una experiencia y un ejercicio real de soberanía que va incipiente, pero va caminando sólido, y cualquier gobierno no puede pensar que va a poder gobernar sin la participación de la gente en los territorios, porque eso sería como ahorcarse solito. En segundo lugar, tienen que plantearse muy seriamente la continuidad en la mejora de la calidad de vida de la población. Estamos hablando que aquí, específicamente para pueblos indígenas, estamos atendiendo la desnutrición crónica, y eso quiere decir programas de desarrollo agrícola y productivo culturalmente idóneos y adaptos a la cosmovisión de los pueblos. Por eso estamos haciendo, por ejemplo, una investigación sobre el valor nutricional de la dieta ancestral, porque no puedes ir a reforestar el imposible con eucalipto, tenés que reforestarlo con ujuste, con morro, con todos aquellos elementos de la vida, aguacate, que son medicina, alimento y que conforman un sistema vital que nuestros pueblos originarios conocen y deben de mantener. Tenés que avanzar en todo lo que tiene que ver con los derechos a la educación, porque sin educación no hay pensamiento crítico, no hay libertad del pensamiento. Y ahí hay una ruta que se abre en dos sentidos. Yo imagino que Xiomara hablará más de esto, pero desde la perspectiva del desarrollo territorial, tenés cómo se inserta la escuela en la comunidad, y cómo la comunidad desarrolla también sus propios procesos formativos que están al margen del hecho escolástico, académico, y que tienen que ver con la cotidianidad, la sujeción a la vida de los principios y valores que mantienen la armonía con la existencia. Si ese tipo de cosas que generan autonomía en el largo plazo para las comunidades, si esas cosas no están en un programa de gobierno, no podemos hablar de que haya ningún tipo de seriedad ni preocupación por sacar adelante este país. César. Bueno, igual, yo creo que las comunidades ahora tienen herramientas que no se tenían antes, y también un pensamiento mucho más crítico para poder exigir, ¿verdad?, todas estas demandas. Entonces yo creo que deben de fijarse muy bien, ¿verdad?, en las plataformas o en las ofertas electorales que se están haciendo. Y yo he insistido mucho a los líderes y a las lideresas de los pueblos indígenas que a quién le conviene que los pueblos indígenas sigan separados. Entonces nosotros como ministerio hemos exhortado, ¿verdad?, al presidente sobre todo a la unidad de los pueblos indígenas, no a la unificación, porque todos los pueblos indígenas son diversos, tienen su propia cosmovisión, su propia espiritualidad, pero sí debe de haber una agenda común, ¿verdad?, una lucha por la reivindicación de estos derechos conquistados, que quizás sean pocos, pero hace 10 años nos era totalmente negado e invisibilizado, y pues se ha trabajado precisamente para esa reivindicación. Entonces, poner a la disposición, nosotros vamos hasta el 30 de mayo, ¿verdad?, vamos a trabajar para que se faciliten esos espacios donde todas las diferentes convergencias de cosmovisiones de nuestros pueblos indígenas, cacahuira, nahua, lenca, ¿verdad?, afro, ¿verdad?, puedan ponerse de acuerdo en esta agenda para prepararnos, ¿verdad?, y hacer valer estas reivindicaciones que han sido posibles, pues gracias al gobierno del FMLN, hay que decirlo así. Xiomara. Mira, en la mañana yo hablaba en el foro al que se refirió César de la educación popular, y yo les decía que la educación popular debe ir a la escuela, como para picar un poco, porque hubo un momento aquí en la historia de El Salvador en que en las comunidades se desarrolló nuestro propio tipo de educación, nuestros propios currículum, ¿verdad?, desde el conocimiento de las comunidades en diálogos, porque también tuvimos solidaridad, ¿no?, en diálogo con la ciencia, la tecnología mundial. Entonces tenemos que seguir de esa forma.
Pero las reformas educativas, la dinamización del currículum no se va a poder lograr, la calidad de la educación no se va a poder lograr si se vuelve a hacer como se hacía antes, contratando consultores internacionales que vienen a dar un documento, que es precioso el documento, ¿verdad? Pero no se basa en nada de nuestra realidad. Ahora, con la formación del plan de los docentes, con el Plan Nacional de Formación de Docentes, son los docentes que están ahí en el territorio. A veces en broma decimos son los especialistas no internacionales, sino intercantonales, y no es fácil ser especialista intercantonal en este país, que con esa formación, ¿verdad?, esa profundidad de conocimiento del territorio, de la comunidad, y su formación, ¿verdad?, pueden ir construyendo otro tipo de educación más participativa, con más calidad. Entonces hay que ponerle ojo a eso para seguir caminando por ese rumbo. Me encantó esa idea. Si esto que ellos han dicho no está contenido en los programas, en las propuestas que hacen los candidatos, pues no se puede considerar algo serio. Así es que, ojo al Cristo, para que no nos den atol con el dedo. Y hay que evitar hacer esos retrocesos de los que habla Xiomara en el país. El país tiene que ver para adelante, siempre. Les quiero agradecer a los tres por haber venido y tomarse el tiempo de discutir estos temas. Y espero que vengan más seguido. Muchísimas gracias. Yo quiero solamente enviar un enorme saludo a todas las comunidades indígenas de El Salvador en este mes de la resistencia indígena, porque de ellos hemos aprendido la solidaridad, el sacrificio, la rectitud, la capacidad de superar los problemas, y seguimos aquí, hijos, hijas de esta tierra, ¿verdad? Y hasta allá donde estén, pues, Izalco, Nahuizalco, Tacuba, Salcuatitán, Apaneca, tremendo lío que te metiste porque para que todos los pueblos indígenas, ¿verdad?, del país, un enorme abrazo y nuestro más grande agradecimiento por todo lo que el Estado salvadoreño está aprendiendo también de ustedes. Bueno, amigos y amigas, los nietos del jaguar, seguimos aquí. Pasen buenas noches.